El fin de semana peor, se va súper rapidísimo. Ay, no, no, pero se está yendo súper rápido. Y no sé si les pasa el día, o sea, la mañana, también siento que se me va rápido. Buenos días, los que están en línea. Brenda, qué bueno que te vemos por acá. El martes no te vimos. Hola, Miss, buenos días. Ya voy a regresar otra vez. Bueno, espero que estés bien. Sí, Miss, todo bien, gracias. Vamos a iniciar con el tema de la entrevista. Acuérdense que en la clase anterior les había explicado de cuando vimos el temario de lo que íbamos a estar viendo. Algo les sorprendió. El salón me cuesta porque como está aquí, tengo que voltear para acá, luego para acá. Está otra vez. Antes estaba aquí al frente. No sé por qué luego no lo puse en este lado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es la entrevista, chicas? Es un tema que inclusive desde primaria como que te empiezan a dar unos nociones de lo que puede ser una entrevista, entonces más o menos pues ya pues tienen una idea de qué es una entrevista. Entonces, a ver, ¿qué es una entrevista? Es una conversación que tiene en base a preguntas. Está el entrevistador y el entrevistado. Bien, marica. Tiene propósitos definidos que van a adquirir conocimientos diferentes de ustedes. Ajá, exactamente. Eso ya que nos permite obtener información de acuerdo al tema que tengamos que ver. Ajá. Nada más que no necesariamente son dos personas, pueden ser dos o más personas, ¿ok? Pueden ser dos o más personas. Muy bien, dile, Brenda.
Una entrevista es una conversación en la que se da ya sea un diálogo e interacción entre dos o más personas. Por un lado está el entrevistador, quien realiza las preguntas, y por otro lado el entrevistado, quien las responde para conocerlo un poco mejor o también obtener información útil o de interés acerca de cualquier tema. Muy bien, Brenda, gracias. Yesenia dice, es una conversación entre dos o más personas en donde se responde preguntas acerca de una persona. Vamos a ver también los tipos, pero normalmente sí es en base a preguntas, pero como decía Marisela, también lo podemos hacer mediante un diálogo, no necesariamente tener como esas preguntas estructuradas, ¿no? Pero estoy buscando la actividad. Ahorita les voy a poner, bueno, aquí está ya la definición. El punto número 1, ustedes tienen que definir lo que es entrevista, pero creando su concepto propio, ¿ok? Entonces aquí tenemos que es la conversación o diálogo, también puede ser, conversación, que sostienen dos o más personas. ¿Cómo se hace más grande, verdad? Que sostienen dos o más personas que se encuentran en el rol de entrevistador y entrevistado, a fin de que el primero, en este caso el entrevistador, obtenga del entrevistado información sobre un asunto particular. Entonces aquí nos dice que es cuando dos o más personas están conversando, pero en esa conversación puede intervenir preguntas, ¿ok? Como habían comentado, pero esto se hace con el fin de que el entrevistador obtenga información necesaria o útil de la otra persona, que en este caso se convierte en entrevistada. ¿Ok? Se puede dar de diferentes tipos, que también lo vamos a ir viendo. Entonces pónganle el número 1 y escriben ahí su definición. De lo que está aquí y de lo que comentaron todas, entonces sacan su propio concepto. Se puede dar de manera oral, se puede dar de manera escrita. ¿Okay? Ahora ya con las redes sociales, por ejemplo, hasta puede hacer una entrevista por WhatsApp, ya sea de manera escrita que le manden las preguntas y ya se las responda, o ya sea que por medio de audios también se puede dar por vía telefónica. Luego cuando están en campaña, no sé si les ha tocado que luego hablan a las casas y hacen entrevistas, ¿no? Según que cuál es el candidato, que así les hacen preguntas.
puede pasar. Hay por diferentes medios se puede realizar una entrevista. Y también puede ser para diferentes fines, diferentes usos, que también lo vamos a ver más adelante. También vamos a ver que se lleva todo un proceso, no nada más es llegar y ya hacerle las preguntas a la persona, sino también se lleva un proceso específico. Luego les reviso, luego se los... A ver, ¿para qué utilizamos la entrevista? Bueno, ¿para qué podemos utilizar una entrevista? Puede ser para conocer a la persona, y eso podría ser tanto formal o informal. Inclusive pueden estar en una fiesta y hacerle preguntas a lo mejor ven a un chico que les gusta y ya lo están entrevistando, ¿no? Ya le están casi pidiendo el signo zodiacal y todo ahí, ¿no? El tipo de sangre. Ah, exacto. Entonces eso ya es una entrevista. Informal, pero es una entrevista, ¿no? A ver, dime, Maricel. Para analizar información. Ajá, para analizar información. ¿Para qué otro? También se puede como para conocer las experiencias en la vida. Bien. Yo tenía ese para obtener información acerca de algún tema o alguna situación. Si ven también que en las noticias, ven que luego entrevistan, ¿no? Sucedió un choque o algo así por el estilo, y ya están entrevistando, ¿no? A las personas que estuvieron, en el lugar de los hechos, como mencionan ellos, ¿no? Y entonces, pues es buscar, recabar información, ¿no? Necesaria. Entonces es necesaria para que en este caso den a conocer, pues, qué fue lo que pasó. Si estamos, por ejemplo, para ir a solicitar trabajo, les hacen una entrevista. ¿Ok? Entonces, en este caso, el que les está haciendo la entrevista necesita recabar información de ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué experiencias tienen? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Qué habilidades? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo se relacionan con los demás? Etcétera, ¿no? Entonces, eso también, en ese caso también podemos utilizar la entrevista. Más adelante vamos a ver lo de los usos. Más a fondo. Aquí vamos a tener algunos. La entrevista es una herramienta para indagar, analizar e informar. ¿Okay? Y aquí tenemos otros casos que puede ser usada como instrumento en el periodismo, que es el que les comentaba yo de las noticias, etcétera. La medicina, ¿por qué en la medicina puede ser? ¿En dónde se hace entrevista? ¿Dónde recaban información en cuanto a la salud o a la medicina? Con un chico médico. Exactamente, cuando vamos al médico, ¿ok? Entonces nos preguntan nuestra edad, ¿no?
la estatura, el peso, cuándo se inició con el malestar, por ejemplo, ¿no? Si tenemos antecedentes familiares con ciertas, dicen, tiene madre, padre, hermanos, hijos que tengan diabetes, cáncer, etcétera, ¿no? Entonces les pregunta si no tienen ciertos antecedentes. Entonces también el doctor está obteniendo información de usted, ¿ok? Está recabando la información porque eso lo necesita para ver entonces qué tratamiento puede ser idóneo para usted. ¿Dónde usamos la entrevista? ¿Para qué? Igual para checar antecedentes, ya sea tanto medicamentos o incluso historial médico o clínico. Exactamente, muy bien. Para abrir expediente, ¿no? Para abrirle el expediente, entonces también, si vamos con un psicólogo, entonces, ¿cuál es el problema que tiene? Y entonces van hacia atrás. Bueno, anteriormente ya lo había tenido, tiene familiares que hayan sufrido algunos de estos síntomas o de estos trastornos, etcétera, ¿no? Después también la selección de personal en una empresa que ya les había comentado. En la educación, por ejemplo, si ustedes ya van a dar clases, van a ser maestras, ¿en dónde ocuparían la entrevista? Ajá, para conocer a los alumnos, ¿no? ¿Y qué otra? Al inicio, no con los padres. Ajá, exactamente. Entonces hacemos como un tipo de diagnóstico, hacemos también entrevista a los padres de familia, ¿no? Para ver cómo es el comportamiento de sus hijos en la casa, ¿no? Entonces, cómo es la relación entre los padres con los hijos, etcétera, ¿no? Muy bien. Y así como en diversas áreas de las ciencias humanas y sociales para realizar investigación. Cuando nosotros realizamos una investigación de cualquier tipo, sea educativo o no, en la mayoría de los casos se aplica online entrevista. Y la función de las entrevistas es obtener información de interés para el público general o para la investigación de un tema o un asunto. ¿Okay? Cuando es información de interés para el público general, eso ya es más como hacia el periodismo, o así hacia el medio del espectáculo donde entrevistan al cantante o al actor, etcétera. Entonces, a eso se refiere. Y en la educación, pues ya mencionamos para qué se usa en la educación. La educación es más para los alumnos, obtener información de los alumnos a través de ellos mismos y a través de los padres de familia. Por esto y más es necesario que ustedes también aprendan qué es una entrevista y cómo se realiza. El punto 2 es elaborar un cuadro de doble entrada de este tema de entrevista. Ahorita vamos a ver todos esos aspectos, que son características, partes de una entrevista, bases psicológicas. Tienen que definir cada aspecto, ¿eh? O sea, no nada más es colocarlo ya, sino definir más o menos así como el que está aquí. Pueden serlo, lo pueden colocar acá arriba o lo pueden colocar del lado izquierdo, como ustedes prefieran. El título es entrevista y los elementos o las variables son características, partes y bases psicológicas, definir cada. Okay. Pero vamos a ir viendo. A ver, ¿alguien sabe cuáles son las características de la entrevista? Son varias, pero algunas que puedan comentar.
características de la entrevista. Que es una herramienta para obtener información. Ajá. Herramienta, bueno, eso es lo principal para obtener información. Y Bien, requiere de un proceso de preparación previa. requiere un proceso de... Es un acto de comunicación. Ajá, es un acto de comunicación. Muy bien. Aquí tenemos las características de la entrevista. Características de la entrevista. Primero, que hay un entrevistador y un entrevistado. Siempre que estamos hablando de entrevistas, siempre va a haber un entrevistador y un entrevistado. Puede ser más de un entrevistado, sí, y también puede ser más de un entrevistador. Aunque en la mayoría de los casos casi siempre es un entrevistador, pero puede pasar que haya dos entrevistadores, por ejemplo, y sobre todo cuando hablamos de en trabajos de investigación cuando son varias personas, o si estamos hablando en temas del periodismo o de del medio del espectáculos, etcétera, pues le pueden entrevistar más de dos personas, más de una persona, entonces pueden ser dos personas. Inclusive ustedes, si están en la escuela y van a entrevistar a los padres de familia, a lo mejor puede ser que el director o la directora les diga, yo les voy a acompañar a la entrevista con los padres de familia. Y entonces ustedes hacen la entrevista, pero también puede ser que la directora también, entonces también se vuelve una entrevistadora. Por eso les digo, así como el entrevistado puede ser uno o más, también el entrevistador puede ser uno o más. ¿Ok? Y aquí es donde nosotros obtenemos información más específica, porque las preguntas que nosotros le vamos realizando al entrevistado, pues va a depender de qué información específica es la que necesitamos. ¿Ok? Después, como se puede dar también mediante un diálogo, etcétera, entonces podemos también quizás obtener más información, ¿no? Pero, pero mientras al principio, pues vamos a enfocarnos a la información que es necesaria para nosotros. Otra característica es que es una comunicación con un objetivo. ¿Ok? ¿Cuál sería el objetivo principal? Pues recabar toda la información referente al tema o al asunto que nosotros estamos trabajando o hacia la persona. ¿Ok? Entonces, eso es el objetivo. También requiere una preparación previa, como ya lo habían comentado. Entonces, como les decía, no solamente es llegar y ya nada más directamente hacerle las preguntas, ¿no? Realmente, antes de aplicar la entrevista, debemos de prepararla, ¿ok? Y ahí se implica un proceso, que eso lo vamos a ir viendo. Debe tener una estructura o método acorde a sus fines. Debe tener estructura o método acorde a sus fines. ¿Ok? Entonces, la estructura, hay diferentes tipos de estructura de la entrevista que también la vamos a ver, según sea el caso y el método que nosotros vayamos a utilizar, pero según la finalidad que nosotros tenemos. También predomina el discurso directo y la subjetividad. ¿Por qué discurso directo? ¿Por qué el discurso directo, chicos? El discurso directo, de hecho, se da un poquito más cuando es de manera presencial y personal, ¿no? Porque ya estamos hablando directamente con la persona. Si es por teléfono, también es discurso directo porque tenemos a la persona del otro lado y estamos... ¿Y por qué predomina la subjetividad? ¿Por qué predomina la subjetividad? ¿Qué significa lo subjetivo? Que consiste basado en la
Ajá. Del entrevistador, en este caso. ¿Ok? Entonces, predomina la subjetividad porque el entrevistador lo va a interpretar. ¿Ok? El entrevistado pues va a dar su información, lo que le están solicitando, la pregunta que le están haciendo. Pero el entrevistador lo va a interpretar de una manera. Luego también, sobre todo se dan todos, pero se da muchísimo más cuando son entrevistas, por ejemplo, a personas famosas, ¿no? Lo entrevistan y dice una cosa y ya luego al redactar, ya sea comunicarlo en un programa o en un periódico, etcétera, y lo transforma, ¿no? Dije, ay, pues si eso no fue lo que dijo, ¿no? Entonces, porque lo interpretaron de otra manera. Entonces, esa es la subjetividad, según la interpretación que se le da. Pueden ser individuales o grupales, o sea, puede ser que se entreviste a una persona o puede ser grupales, que puede ser más de 2 personas. Inclusive ustedes cuando tengan a su grupo, pues pueden hacerle una entrevista a todo el grupo en ese sentido, ¿no? No de manera individual, sino grupal. Y como les decía, pueden ser presenciales, pueden ser telefónicas, vía teléfono, pueden ser escritas, pueden ser digitales, que las digitales, pues es que les digo que pueden mandar hasta por correo, pueden mandar las preguntas, ¿no? La entrevista y ya que les contesten, ¿no? Que les manden la respuesta, ¿no? Entonces se puede dar por diferentes medios, ¿ok? Entonces vayan tomando nota o si no vayan haciendo el cuadrito y van escribiendo de una vez. Ahora vamos con las partes de la entrevista. ¿Cuáles son las partes de la entrevista? Que se pone una presentación. Que eso sería el inicio. El desarrollo del video. Y El desarrollo del video. el desarrollo. Y luego el cierre. Casi como una clase, ¿no? Momentos de la clase, pues también las partes de la entrevista. Muy bien, Yesenia, gracias. Es inicio, desarrollo y cierre. Muy bien. En el inicio, como decía Yasmín, que es una presentación. Entonces, en el inicio, ¿qué vamos a hacer? Puedo hablar como lo que va a tratar la entrevista. Podemos dar el objetivo, ajá. Primero va a hablar de la entrevista, preguntar cosas en base a lo que Ajá, y si es presentación, ¿qué tiene que hacer el entrevistador? Dar la bienvenida y presentarse, exactamente. Soy fulanito de tal y voy a ser la persona que le va a realizar la entrevista, ¿no? Entonces, esa es la presentación. Y como decían también, pues dar un panorama general de qué es lo que se va a tratar la entrevista. Sobre todo si lo aplicamos a la educación y lo hacemos con los padres de familia. Los padres de familia normalmente es de que si ya lo citó la maestra o el maestro es porque algo hizo su hijo, ¿no? Entonces, a ver qué me va a decir. Entonces, es desde un inicio, aparte de presentarse, a lo mejor pues ya lo conocen, a lo mejor no, porque luego se ocupa al inicio del curso. Entonces les van a decir cuál es el objetivo de la entrevista, ¿no? O sea, no, nada más es para recabar información. ¿Ok? Después tenemos desarrollo del diálogo. Aquí en desarrollo del diálogo, pues ya son bueno, según la estructura que se vaya a ocupar, son las preguntas que nosotros vamos a realizar, ¿ok?
pueden ser estructuradas, pueden ser semiestructuradas o no estructuradas, ¿ok? Podemos tener ciertas preguntas, podemos tener 10 o 20 preguntas, o podemos nada más como poner como el título del tema y una pregunta detonadora, ¿no? Para abrir la conversación y ya que sea libre, entonces según a como vayamos dialogando, entonces van surgiendo otras preguntas. Entonces puede ser así, ¿no? Y el cierre, pues es ya comentarle casi siempre, a un poquito antes de terminar, comentarle de que ya vamos a terminar la entrevista, ¿no? Entonces ya, y es la despedida. O sea, entonces ya vamos a dar las gracias por el tiempo brindado de la entrevista. A lo mejor se pueden hacer algunos comentarios, ¿no? Del tema que a lo mejor se trató, etcétera. Si estamos hablando de en la parte educativa con los padres de familia, entonces podemos hacer que, bueno, si se llegaron a ciertos acuerdos, entonces ya en el cierre también se van definiendo esos acuerdos, ¿no? Ya para terminar. ¿Ok? Y en cuanto a las bases psicológicas, el medio principal de interacción es la palabra hablada, que en este caso sería de manera oral, pero también intervienen mensajes no verbales y otros materiales escritos que se pueden utilizar con el modo oral. Por ejemplo, si nosotros estamos realizando la entrevista, pero empezamos a hacer gestos o la otra persona también empieza a hacer gestos o ya cruza los brazos, que se ve como que no le está interesando, está aburrido, etcétera. Entonces tenemos que ver la manera de cómo fluir de la mejor manera la entrevista, ¿no? Y puede ser conductista o no conductista, ¿ok? En la conductista es cuando se da una interacción interpersonal en la que yo voy guiando al entrevistador para que tenga un comportamiento, bueno, que tenga el comportamiento que yo requiero, ¿ok? Y así pueda responder las preguntas que yo quiera. Y en la no conductista, aquí es cuando es sin intención de afectar la conducta, ¿ok? O sea, que no importa el comportamiento que tenga, nada más siempre y cuando me respondan las preguntas que yo le estoy haciendo, ¿no? Entonces, a esto se refiere con las bases psicológicas. Entonces, para que vayan haciendo su cuadro. Características, parte y base psicológica. Las que están en línea, cuando terminen su cuadro, me lo mandan, por favor, para que yo les pueda poner la palomita de revisar. Acuérdense que es también definir cada aspecto, ¿ok? Cuando pongan partes de la entrevista no van a poner nada más inicio, desarrollo y cierre, sino qué se hace en el inicio, qué se hace en el desarrollo y qué se hace en el cierre. Bases psicológicas, conductista y no conductista también se refiere.
Les voy a pasar link. Diana, Yesenia, Yasmín González, Marisela, Brenda, Presente. Belén, Mari Carmen, Evelyn, Yasmín Soledad, Jessica,
Si tienen alguna duda, me dicen. Esto te lo reviso, Yesenia. No sé. No, eso también Lo que
que sí tenemos que decir que más si vamos a querer seguir con la tesis o quieran más que Ahí, Yesenia, características, te faltan algunas más, agrégaselas por favor. Lo demás está bien, ya nada más que en características, agrégale las que te faltan, por favor. Ya cuando lo hayas agregado, me lo vuelves a mandar, por favor.
Está bien. Está bien, Brenda, gracias. Subas el de la palomita, por favor. ¿Alguna de ustedes ya terminó? Ah, no, es aquí anotan. ¿El de aquí es nadie? No me saco los pulmones porque el otro lo vamos a hacer acá.